Sabíamos que esta trama surge durante aquellos 5 días de pausa que se tomó Pedro Sánchez cuando imputaron a su mujer. Fue Leire Díez la que acudió a buscar a Santos Cerdán. Sí, la UCO sostiene en su informe que la trama parte de Santos Cerdán, pero en ese mismo informe los agentes muestran la evidencia de lo contrario, que fue Leire Díez quien, aprovechando un momento de turbulencia en el PSOE, buscó y contactó con Cerdán, ofreciéndole la documentación y audios del empresario Pérez Dolcet para destruir las cloacas contra el presidente del gobierno, según sus palabras. Así, en el informe consta como una periodista ya fallecida, amiga de Leire, insta a esta a contactar con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024 tras la carta a la ciudadanía de Sánchez para trasladarle toda la información. El sumario refleja que es entonces cuando se produce esa primera reunión, 26 de abril, y a instancias de Leire, y a partir de ahí se desarrolla la supuesta trama. Los agentes Ángels no han hallado hasta ahora un mensaje u orden de Santos Cerdán u otro representante socialista que corrobore que conocían las ofertas supuestamente delictivas de Leire Díez a testigos, jueces o fiscales. Catedrático Joaquín Urías, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hay tres niveles de lectura aquí, si hay o no delito en Leire Díez, si hay o no delito en el PSOE, si hay delito o no en agentes fiscales, si se han corrompido. Empecemos por el primero, Leire Díez. ¿Es delito esto? ¿Es delito investigar? ¿Es delito buscar información turbia sobre fiscales, jueces? ¿Esto es delictivo? A ver, hay que diferenciar varios planos. Lo primero que hay que diferenciar es los hechos que tenemos y la interpretación de los hechos que hace la UCO. Quiero decir, los jueces españoles tienen la tendencia a, cuando llega un atestado policial, darle total verosimilitud. Pero lo que se ve en el juicio no es la interpretación de los hechos que hace la UCO, sino los hechos objetivos que tenemos. Entonces, claro, la interpretación que hace la UCO, pues la UCO interpreta que se ha llegado a reunir con la directora de Guardia Civil, que quizás se haya reunido con el fiscal general. Los hechos que tenemos claramente son las conversaciones, son algunos posicionamientos de GPS, son una multa, bueno, pequeño indicio. Con esos indicios, lo que sabemos seguro, no lo que interpreta la UCO, lo que sabe el juez que ha hecho efectivamente Leire Díez, básicamente sería reunirse con algunas personas. En principio eso no es necesariamente delictivo. Puede haber intentado influir, no lo sabemos, habría que demostrarlo y no basta con que la UCO lo suponga. ¿Puede haber intentado influir en una autoridad para que tome una decisión injusta? Bueno, pues claro, eso sería un delito de tráfico de influencias. ¿Puede haber intentado sobornar a un fiscal o chantajear a un fiscal? Parece que a un fiscal le chantajeó con un tema de menores. Bueno, si efectivamente se demuestra que lo hizo, eso podría ser un delito de cohecho, podría ser un chantaje. Podría ser incluso un delito de revelación de secretos. Pero para que haya revelación de secretos, cohecho o tráfico de influencias, hay que demostrar algo más que una mera reunión. Y por ahora lo que tenemos, bueno, que tenemos las conversaciones, que son lo que ella quería impresionar a los demás y lo que decía que hacía, y algunos datos que, bueno, que no llevan a ninguna conclusión. Cosa diferente es que la UCO ha hecho una interpretación que va más allá y la UCO deduce que seguramente es plausible que hayan pasado ciertas cosas. Esos no son datos y por ahora esos datos no demuestran ningún tipo de delito. Segunda clave, Partido Socialista. El Partido Socialista, dice la UCO, sí ha pagado, con fondos del partido, pero le ha pagado 16.000 euros. Luego Gaspar Zarrías, con fondos de Gaspar Zarrías, le paga 16.000 euros. ¿Eso es delictivo? Claro, primero habría que ver quién ha pagado, porque claro, el Partido Socialista es una persona jurídica que el Partido Socialista tiene unos mecanismos decisorios. Si quien ha decidido pagarle es la estructura del partido, no una persona singular, sería una cosa. Si Gaspar Zarrías, de un dinero que no sabemos de qué, que tenía en su casa, le ha dado dinero, es Gaspar Zarrías. Entonces habría que demostrar que la estructura orgánica del partido ha tomado la decisión de pagarle. En el caso de que hubieran pagado según para qué, podría ser delito. Básicamente el delito en ese caso sería incitar a alguien a cometer un delito. Quiero decir, si yo te pago para que reveles un secreto, si yo te pago para que chantajees, o si yo te pago para que influyas en una autoridad estatal para que tome una decisión, entonces yo soy cómplice o he participado en el delito porque mediante el pago te he intuido. Luego puede ser delito para atribuir el delito
al Partido Socialista en concreto, hace falta saber que una decisión interna de la estructura de la persona jurídica, no de algunas personas singulares. La tercera clave y el tercer escalón, ese es absolutamente meridiano y claro, si esto ha pasado y si ha habido agentes o fiscales que se han corrompido, ahí sí tendríamos un delito, pero con estos tres escalones queda una clave más. Claro. La UCO parece sugerir que todo esto lo sabe el One. Es muy curioso porque aquí no hay ni una sola conversación de Pedro Sánchez, ni un solo mensaje de Pedro Sánchez. Es más, tampoco lo sé de Santos Cerdán, pero la UCO dice, lo sabe el One, e interpreta que el One es Pedro Sánchez. Joaquín Urías, catedrático, ¿puede citarse a Pedro Sánchez como testigo? ¿Puede citarse a Pedro Sánchez en esta investigación? A ver, como poder se puede, en este país estamos viendo que los jueces, cuando se trata de afectar al gobierno concreto, al gobierno actual, pues no dudan en hacer cosas. Jurídicamente yo creo que no hay base. A ver, es el instructor el que tiene que decidir a quién cita y a quién no, y es libre totalmente para citar a quien quiera. Lo que sucede es que en este momento estamos discutiendo de la interpretación que unos policías hacen de unos hechos. Quiero decir, una cosa son los hechos. La interpretación que un grupo de policías hace de esos hechos, bueno, es una versión, pero eso no es, ni siquiera llega a ser un indicio. Un indicio es un dato. Entonces, claro, que un policía diga, yo creo que seguramente esto lo sabría Felipe González, pues como si yo digo yo en la barra de un bar a mi camarero de confianza y digo, pues yo creo que eso está implicado. Eso no es un dato judicial. Luego, para llamar a declarar, incluso a declarar a Pedro Sánchez, pues haría falta algún tipo de indicio de que él puede haber tenido conocimiento de algo de esto. Si no sería, bueno, pues sería un trámite innecesario porque acudirá Pedro Sánchez y dirá yo no sabía nada, y como tampoco tenemos ningún dato que demuestre que sabía algo, pues es una diligencia llamada al fracaso. Luego, las diligencias de investigación tienen que ser las que aporten algo sobre los datos, no sobre la interpretación más o menos caprichosa, más o menos fantasiosa que haga tanto la UCO de los datos como la propia Leire a la hora de presentarse. Aquí tenemos la interpretación que hace Leire, que parece que es un poco fantasiosa, la interpretación que hace la policía, que yo creo que va más allá de lo que los propios datos demuestran, y después tenemos los hechos en sí, que en este momento pues no me parece razonable llamar a declarar a Pedro Sánchez, ni me parece que haya ni el más mínimo indicio de que hubiera tenido conocimiento de nada. Catedrático, jurista Joaquín Urías, un placer de verdad escucharle. Gracias, cuídese, le mando un abrazo. Gracias a vosotros, otro abrazo de vuelta. Pata que falta, en mi opinión, por lo menos desde mi punto de vista analítico, ¿no? Claro, como ha dicho el profesor Urías, se trata ni siquiera de indicios, se trata de una interpretación que hace una unidad de la Policía Judicial. Faltaría que lo asuma el juez y que el juez inicie todo el procedimiento en el que consiste en la instrucción de un sumario. ¿Cuál es el problema? Y es la tercera parte que yo quería incluir en el análisis. Es que muchas de las afirmaciones que hace la Policía Judicial se convierten en titulares impactantes de los medios de comunicación. Se dan por hecho. Entonces se dan por hecho porque se constituyen, pero lo digo en periódicos pseudos y en periódicos veros, en los dos. Titulares de portada, extractos de lo que dice, termino inmediatamente, extractos de lo que dice el informe de la Policía Judicial, como en otros casos. Con lo cual, a priori, no solamente se está perturbando la propia instrucción del caso, sino que se está destruyendo, incluso con carácter previo, la presunción de inocencia. Javi. Y esto deberíamos de planteárnoslo todo, incluidos, por supuesto, los que nos dedicamos a la comunicación. Sobre todo.